Como ocurre con muchas otras palabras del idioma español y de otros idiomas modernos próximos, la palabra ciencia tiene un uso léxico laxo, amplio, y otro más estricto y más restringido. El uso laxo, amplio, pues ciencia es aproximadamente lo mismo que conocimiento. Entonces se puede hablar de la ciencia del zapatero, o de la ciencia del político, o de la ciencia del militar, o de la ciencia del cocinero, lo mismo que se habla a la vez de las ciencias formales o de las ciencias físicas o lo que fuera. En el sentido más estricto, las ciencias son las ciencias en sentido moderno. Son ciencias que surgen en el siglo XVII europeo con la mecánica de Newton, con la física. Y luego, más tarde, pues el propio desarrollo de la física, de la química, de la geología, de la biología, de la termodinámica, etcétera, son las ciencias naturales, las ciencias modernas. Este sentido, como digo, es un sentido mucho más restringido y mucho más estricto que si hablamos de la filosofía como ciencia, o de las ciencias jurídicas, o las ciencias de la información, o de las ciencias de la educación, o de la teología como ciencia, que son usos, pues como digo, mucho más laxos y amplios. Bien. Por supuesto, todos los usos de la palabra son igualmente legítimos en el español, pero yo me voy a tener ahora al uso más propio, más restringido, más estricto, que es a la ciencia en sentido moderno. La ciencia en sentido moderno son las categorías que aquí yo he llamado anantrópicas, es decir, que aquella parte del mundo que no depende del sujeto, aquella parte de las realidades del mundo que marchan con independencia del sujeto y que sin embargo tienen unas morfologías muy estables, son partes del mundo muy estructuradas, y, donde las relaciones de causalidad pues se cumplen de una manera muy determinista y universal. Estoy refiriéndome pues a las leyes de la física, a las leyes de la química, de la biología, etcétera, etcétera. Es una multiplicidad de categorías, cada una con sus principios y con sus leyes. Y son anantrópicas, es decir, no dependen del sujeto porque esas leyes no dependen del sujeto. Esas leyes, independientemente de que el sujeto las ponga en forma proposicional, en forma de enunciados o de teoremas o de fórmulas, sin embargo, tienen su efectividad antes de que el sujeto las descubra, y siguen siendo efectivas esté el sujeto o no esté, antes de que el sujeto existiera, en los periodos geológicos anteriores a la existencia del hombre, y en lugares absolutamente remotos del universo, etcétera, etcétera. Bien, aquí la cuestión es que no hay una única ciencia de ese mundo, sino que hay una multiplicidad de ciencias, porque las leyes de la física pues no son las mismas que las de la biología, y no se reducen unas a otras. La ciencia entonces es una especie de intento de hacer una ingeniería inversa, es decir, de partiendo de los productos que de la naturaleza, de los productos que no dependen del hombre, pues intentar ver cuál es su estructura, y cuál es su organización, cuáles son las leyes que rigen sus procesos, etcétera, etcétera. Lo mismo que en ingeniería inversa, un ingeniero puede partir de una máquina, por ejemplo, la máquina Enigma de criptografía de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y a partir de la máquina, pues intentar construir los planos de la máquina, para poder construir la máquina luego, con independencia del primer aparato, ¿no? Aquí en la ciencia, por supuesto, no hay ningún demiurgo, no hay ningún artesano, ¿eh? No hay ninguna inteligencia que haya diseñado el mundo, no hay ningún diseño inteligente del mundo, pero como el mundo está conformado de un modo muy estable y muy estructurado,
pues entonces eso es lo que permite construir esos mapas, esos planos, esas leyes y esos principios científicos, esa ingeniería inversa a la que me estoy refiriendo. Bien. Una ciencia, pongamos por caso la física de Newton o pongamos por caso la química de la tabla periódica de los elementos, la química inorgánica, la química clásica, es un conjunto de teoremas. Y es un conjunto de teoremas que están coordinados por principios. Los principios son los coordinadores que establecen los nexos entre los teoremas, los coordinan y los de alguna manera los unifican en un sistema, ¿sí? Porque a través de las partes de los teoremas los principios construyen un sistema que es el campo, pues en este caso de la química clásica, de la tabla periódica, o el campo de la física, o el campo de la geometría, o el campo de la topología, o el campo de la geología, etcétera, etcétera. Y los teoremas, a su vez, un teorema, como puede ser el teorema de Pitágoras, o como pueden ser los teoremas de la gravitación astronáutica del sistema solar de Kepler, esos teoremas son también un sistema de identidades. Son un conjunto de identidades entre partes, en el caso del teorema de Pitágoras, entre rectángulos, ángulos, segmentos, triángulos, etcétera, etcétera, que están conectados por contigüidad y por analogía y que presentan un conjunto de identidades, un sistema de identidades, y en el caso del sistema solar, pues lo mismo entre los planetas, los satélites, el Sol, etcétera, etcétera. Y también ellos forman un sistema, porque en esos sistemas de identidades, cuando se mueve una pieza, pues el resto de las piezas se tienen que recolocar porque están internamente dependientes unas de otras. Así pues, en este primer vídeo sobre las ciencias, lo que me interesa dejar claro es que hay un mundo anantrópico que marcha con independencia del sujeto, que ese mundo, independientemente de que nosotros lo conozcamos o no, tiene una estructura muy estable en sus morfologías y en sus procesos, que la ciencia es la institución que se encarga de elaborar los mapas inversos, los teoremas y los principios de esas realidades tan estructuradas, pero que son unas realidades cuya verdad no depende del sujeto porque su efectividad es independiente y anterior al sujeto. Y por último, para terminar este vídeo, quiero pararme en esta escultura que tengo detrás de Herminio Álvarez, que como otras esculturas de Herminio, compone la fuerza de la gravedad con las fuerzas electromagnéticas a través de unos potentes imanes de neodimio que se esconden en esas piezas que tengo detrás de mí. De tal manera que la escultura se mantiene en equilibrio, por un lado, por la fuerza gravitatoria de la parte que cuelga y que está unida al centro de la Tierra por la fuerza de la gravitación desde su centro de gravedad, y por otro lado las fuerzas electromagnéticas de los imanes de neodimio que mantienen la pieza alineada con la parte inferior. Esta escultura sugiere que entre el electromagnetismo y la gravedad hay una tensión, hay una composición. Nosotros vemos las fuerzas electromagnéticas y gravitatorias compuestas delante de nosotros y sin embargo a día de hoy la física de la gravitación, la macrofísica de Einstein, de la teoría de la relatividad especial y sobre todo general, esa física y la física cuántica, la física de Planck, la física que se aplica a la luz y a la electrodinámica y a los fenómenos electromagnéticos, esas dos físicas no están unificadas porque no tienen una unidad de principios. Esta escultura me vale a mí para representar el hecho de que los campos de las ciencias, en este caso los campos de las dos físicas, no están unificados
los tenemos todos delante de nosotros, compuestos unos con otros en los organismos biológicos, en las máquinas, etcétera, etcétera, pero sin embargo no tenemos unas leyes que los unifiquen todos. Las ciencias, por tanto, son universales porque sus principios y sus teoremas son universales y se aplican universalmente, pero son regionales, afectan a un determinado campo, a un determinado área, a una determinada región de fenómenos, por ejemplo, los fenómenos electromagnéticos frente a los biológicos o frente a los gravitatorios, y marchan unas con independencia de las otras, aunque delante a nuestra vista las tengamos todas compuestas. Bueno, pues hasta aquí este vídeo y como siempre, muchas gracias por su atención.